geográfica no solo es el software, ojo, el curso trata de que ustedes van a presentar proyectos donde tiene que ver bastante un sistema de información geográfica. Incluso yo puedo hablar de un sistema de información forestal, puedo hablar de un sistema de información catastral, puedo hablar de un sistema de información geográfica, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla, vamos a empezar. Vamos a hablar ahora exclusivamente de lo que es el segundo tema, que es las definiciones. ¿Ya? Vamos a definir un poco de lo que son los SIG. ¿Ya? En la anterior hemos hablado sobre la historia y todo lo que eran los SIG. Y bueno, vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos hablado en la introducción. ¿La tarea es para hoy día o para la siguiente sesión? ¿Estás ahí, Aracel? Sí, ingeniero, estoy ahí. ¿La tarea para cuándo hemos quedado? Para la siguiente sesión, creo, me había dicho. Ok, para la siguiente sesión, ¿ya? Listo, empezamos. Silencio, por favor, a todos. Cuando yo hablo de información geográfica, tengo que tomar en cuenta muchos aspectos importantes. Por ejemplo, la definición de información geográfica para mí va a ser que es la información referida a entes y fenómenos que ocurren sobre la corteza terrestre o en sus proximidades en relación con los cuales es relevante el conocimiento de su posición, referida a un sistema titulado la Tierra. ¿Ya? Eso para mí es una información geográfica donde yo tengo que ver qué entes y fenómenos van a justamente estar dentro o se van a ver en la corteza terrestre, pero siempre conociendo su posición. En la anterior sesión hablamos a la perfección de lo que era justamente la georreferenciación. Ustedes se acuerdan a la perfección. Si yo no tengo una posición relativa o absoluta, tengan seguro que yo no voy a poder ubicarme y menos voy a poder trabajar en el contorno de un software. ¿Listo? Entonces, vamos a lo que es un ente geográfico, ¿no? Los entes geográficos son parte de la realidad geográfica, dotadas de interés y de interés, se caracterizan por tener identidad propia, extensión, ¿no?, de espacio relativamente definida. Esto nos da a entender que estos entes geográficos son justamente la realidad que nosotros vamos a tomar en cuenta para poderlo estudiar, ¿listo? Nos dice que ahí tiene una entidad propia, lógico. Por ejemplo, un MDT, un terreno digital de terreno, ¿no?, o una relieve va a tener su entidad propia, como los ríos, ¿no? Una extensión, de igual manera. Vamos a tener que definir, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar una microcuenca o una cuenca, entonces tenemos un espacio bien definido, ¿ya? Los fenómenos geográficos, ahí nos indica que son las propiedades que pueden asignarse a cada localización del espacio y que carecen de extensión específica, si bien estudian de modo genérico, ¿no? Los fenómenos generalmente son lo que nosotros podemos observar, ¿cierto? Ellos tienen, prácticamente se pueden localizar muy rápido y, como he indicado, carecen de extensión. Así es que, por ejemplo, una carretera, ¿no?, siempre va a carecer una extensión, una infraestructura, de igual manera. Son fenómenos que nosotros, quien lo construye generalmente es el hombre, ¿verdad? La posición, lo que hemos hablado, voy a volver a repetir, es la localización, ¿no?, donde se sitúa un ente, ¿ya? Distribución espacial. Dime, Camille. Camille, ¿levantaste la mano? Sí, sí, ingeniero, disculpe, Kitson está diciendo que pueda admitirlo al grupo. Hitson nos debe un chiste, por si acaso le dices, ya, por favor, al finalizar. Es que, ingeniero, disculpe, creo que la línea está muy baja en ciertos lugares. Y ahí prácticamente lo que van a poder hacer es justamente esto,
Se tiene una herramienta de gestión de modelos geográficos que dispone una serie de funciones básicas. Por ejemplo, se puede integrar múltiples conjuntos de datos espaciales y no espaciales, ¿no? Podemos juntar diferentes planos, podemos cambiar su sistema de referencia para que sea uno solo, ¿ya? Por eso nos dice que se puede integrar. A la vez se puede realizar consultas y análisis espacial y no espacial de los datos. Si no tuviéramos datos, podemos hacer consultas y análisis también. Si tuviéramos más datos o datos, más de 1 millón de datos, también podemos hacer, ¿no? De acuerdo al proyecto. Obtener información derivada, mostrar los datos originales o formas diferentes desde varias perspectivas. De hecho, si nosotros queremos una información exclusiva, el caso voy a poner de ríos, pues la puedo exportar en un shape. Si quiero la información de centros poblados, también lo puedo obtener. Si quiero la información de ríos secundarios, también lo puedo dar, ¿no? Depende de la cantidad de información que tú tengas dentro de tu trabajo o proyecto. Las funciones de análisis y consulta requieren de una estructura de datos, bastantes datos o pocos datos, pero se necesita. Porque si no tenemos datos, no podemos hacer ni un análisis, ¿ya? Eso está claro. Nos dice que incluye el conocimiento de las propiedades, características de los entes, los fenómenos geográficos del modelo, así como las relaciones existentes entre ellos. Eso es hacer un análisis prácticamente, ¿no? Desde el punto de vista funcional, tenemos la herramienta informática, ¿no? Que para nosotros, esta herramienta informática se llama un sistema de información geográfica, que va a necesitar datos espaciales y temáticos. Para eso se tiene que adquirirlas. En la siguiente sesión vamos a tocar justamente cómo podemos adquirir este tipo de datos espaciales, ¿no? Vamos a poder adquirir de instituciones públicas y privadas que de una u otra manera tienen su información suelta y la tienen prácticamente con normatividad, ¿no? No es información falsa, ¿no? Es información verdadera que se utiliza para hacer investigación o para que nosotros podamos realizar diferentes proyectos. También podemos tener fuentes diversas, ¿no? Formatos diferentes, escalas diferentes, sistemas de referencia diferentes, porque nosotros al final lo que vamos a hacer, cuando va a entrar los datos, vamos a tener que integrarlos en un solo sistema de referencia. Para eso tenemos la adquisición y la entrada de datos. Así es que lo que vamos a hacer es almacenarlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para estructurarlo. Vamos a estructurar datos temáticos, datos espaciales, y al final vamos a hacer la relación de estos datos para ver si nos sirven o no nos sirven para nuestro proyecto, ¿no? De ahí lo que vamos a hacer, lo que les dije, es la integración y la edición. Vamos a editar, vamos a integrar. Lo que vamos a hacer justamente es archivarlo mediante un geodatabase, que vamos a verlo más adelante, que es un geodatabase, que es prácticamente como una biblioteca, donde tú vas a poder integrar y vas a tener que editar esa información para que sea uno solo. ¿Cierto? Al final vamos a tener, como se dice, una biblioteca, una gama de información, donde nosotros podemos realizar las consultas y el análisis de datos, ¿no? Para eso, ¿qué vamos a hacer? La revisión de la información, vamos a consultar por atributos y vamos a consultar o vamos a hacer consultas espaciales, ¿listo? Al final de eso viene la salida de resultados. ¿Cuál es? Justamente lo que es los reportes que va a botar justamente todo este análisis de este sistema de información geográfica. Esto es desde el punto de vista funcional, ¿no? Es la herramienta informática. Ahora vamos a ver los componentes de un SIG, ¿no? Es de hecho que lo que necesitamos nosotros es un recurso físico que es el hardware, ¿no? El hardware es muy importante para nosotros. Si no tenemos máquina, pues fíjense en qué trabajamos. Si no tenemos
justamente la laptop o la computadora donde trabajamos, ¿ya? Para eso necesitamos el recurso humano, o sea, nosotros. Sí o sí, el ser humano va a ser necesario para que se haga justamente un sistema de información geográfica. Por eso es el recurso humano, ¿ya? De ahí necesitamos, ¿qué más necesitamos? Datos. Tenemos recurso humano, los datos tienen que ser lo que les dije, los datos gráficos, pueden ser planos, imágenes satelitales, diferentes datos, pero que sean gráficos. Podemos tenerlo en papel archivado, podemos tenerlo en lo que ahora utilizamos, que son los UCBs, ¿no? Para que de otra manera podamos simplemente transmitir esa base gráfica rasterizada. Y por el otro lado, ¿no? Vamos a tener información alfanumérica, que son la base de datos. Podemos tener encuestas, podemos tener información sobre trabajos de investigación anteriormente, cosa que nos va a servir, ¿listo? Y lo principal, ahora sí, necesitamos un recurso lógico, que es el software. ¿No es cierto? Sí o sí vamos a necesitar un software. El software nos va a ayudar justamente para realizar nuestros diferentes tipos de trabajo. Ya ahí yo les había indicado que tenemos diferentes softwares. Los software GIS tenemos tanto licenciados y tenemos el software libre, ¿no? Un software libre famoso que hasta el momento son 2 los que están trabajando, pero hay muchos. Ustedes, si quieren, pueden ahí navegar en la internet y van a encontrar que softwares en el ámbito GIS existen muchos, pero solo hay 2 que son prácticamente de acceso libre, que es el QGIS y el GBGIS. El QGIS, que es estadounidense, ¿no? Y el GBGIS, que es europeo, que prácticamente es español. Y el famoso ArcGIS, ¿no? Que es licenciado. Y la gran mayoría de compañías, la gran mayoría de municipios, la gran mayoría de empresas privadas y públicas, pues trabajan con este software. Tanto sean piratas o algunos que sean licenciados, ¿no es cierto? Pero el fin es que la gran mayoría trabaja con este famoso ArcGIS, ¿ya? Vamos a la definición exacta de un GIS. En función de la totalidad de sus componentes, en función de algunos componentes. Eso implica que las definiciones de un GIS van a estar siempre en función, primero, de la totalidad de sus componentes. Vamos a hablar de una gama de información, de una gama de componentes que de otra manera van a apoyar, ¿no es cierto?, a que nosotros podamos realizar un análisis verdadero, no espacial. Pero en cambio también podemos hacer solo de un componente, también podemos realizar un sistema. Por ejemplo, si solo nosotros queremos hacer, como en el caso de hidrología. En hidrología, ¿qué queríamos ver? Queríamos la delimitación de la cuenca, ¿no es cierto? Queríamos ver su pendiente, ¿no? Y prácticamente ubicar y cuál era el desenvolvimiento de esa cuenca. Ese era nuestro fin, ese era nuestro componente, nada más. Pero cuando nosotros queremos hablar en una definición de una función totalidad de sus componentes, implica que yo, por ejemplo, quiero hacer una zonificación económica ecológica, quiero hacer un ordenamiento forestal. Entonces ahí solo no voy a ver la parte hidrográfica, sino que voy a ver la parte social, voy a ver la parte, ¿qué más?, forestal, voy a ver la parte biológica, ¿no es cierto? Voy a ver justamente muchos aspectos donde va a haber muchos componentes. Ya no solo va a ser un componente de uno solo. ¿Listo? Fases para la creación de un GIS, de un sistema de información geográfica. Ojo, no vamos a equivocarnos. Una cosa es el software, ¿no?, ArcGIS, y otra cosa es hacer un sistema de información geográfica. No se equivoquen, por favor, ¿sí? Esto es, prácticamente son las fases para crear este famoso sistema de información geográfica, ¿no? Lo primero que tenemos que, para diseñar o hacer un proyecto de información geográfica, sea para un proyecto de defensa ribereña, sea para una evaluación de impacto ambiental, sea para hacer una simple infraestructura,
por ejemplo, de residuos sólidos, ¿no? Principalmente para presentar tu proyecto tienes que justamente seguir estas fases. Lo primero que tenemos que sí o sí es realizar un diseño conceptual. Tenemos que definir los modelos de información de datos que vamos a tener. Si vamos a tener una cantidad de mapas, una cantidad de planos, una cantidad de encuestas de información numérica, alfanumérica. Entonces, todo eso tenemos que diseñarlos primero conceptualmente, ¿sí? Una vez que diseñamos o se diga, o vamos a hablar en estos términos, se planifique, hagamos un pequeño plan de trabajo. En el caso que ustedes trabajen en instituciones públicas privadas, vamos a presentar nuestro plan de trabajo, ¿no? Donde ahí vamos a explicar todo lo que queremos hacer nosotros. Entonces, si ya lo tenemos ya hecho, lo presentamos, entonces la otra fase sería justamente para mí la adquisición de datos, ¿se acuerdan? Esa adquisición de datos tengo que justamente buscarlas primero en internet. Si son, son datos gráficos o alfanuméricos que tengan acceso y tengan prácticamente, como se dice, no sean falsos, ¿no? Que sean de las entidades, por ejemplo, del IGN o del Minedu, como les decía, que la siguiente clase vamos a aprender a descargar ese tipo de información. Son informaciones prácticamente que para nosotros van a servir, ¿ya? Y a la vez también tenemos que ya planificar es la entrada de datos. ¿Cómo va a entrar estos datos? En la parte gráfica puedo utilizar el AutoCAD, ¿sí? Porque con el AutoCAD voy a hacer limpieza, voy a utilizar mis capas y voy a presentarlo. Y si deseo mejorarlo, pues lo presento en ArcGIS, en el ArcMap, ¿no es cierto? Que es exclusivamente una herramienta para dibujar también. ¿Ya? Lo tengo claro. Ahora, mi otra base de datos, ¿en qué lo presento? Lo presento en un simple Excel, lo presento en un simple Access, o creo o programo un software para que me almacene una gran base de datos, o utilizo el MSQL, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué utilizo? Entonces, todo eso también tengo que pensar porque va a entrar muchos datos. Entonces, hay que tener en cuenta estos dos aspectos. ¿Cómo adquiero la base de datos, tanto sea gráfica, alfanumérica? ¿Y cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a hacer la entrada, ¿no?, al sistema de información geográfica? Entonces, esos dos aspectos muy importantes. ¿Listo? Al final viene la integración, lo que les decía. La integración es muy importante para un sistema de información geográfica porque de acuerdo a eso tú vas a hacer un análisis. Por ejemplo, vamos a hablar sobre un análisis de riesgos. Entonces, para eso yo tengo que hacer mis mapas, mi mapa de vulnerabilidad, mi mapa de riesgo, mi mapa, tengo que hacer diferentes mapas. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar un análisis. Entonces, para eso necesito un software. ¿Qué software puede integrarme toda esta información que tengo? Tengo bastante información. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo hago el análisis? Entonces tengo que buscar un software que me haga esta integración. Y justamente ahí tengo que buscar en qué software lo hago. Lo hago un software libre, porque de hecho que cuando yo presente el proyecto, lo voy a presentar y nadie me va a molestar, nadie va a decir qué software has utilizado. Si has utilizado ArcGIS, uy, tenías que tener la licencia. ¿Qué pasó? ¿Está licenciado? Por favor, permíteme el número de tu licencia, ya, para que seas autorizado y puedas presentar este proyecto. Y si tiene la licencia, hay muchas compañías mineras o empresas ya internacionales o municipales o gobiernos regionales que ya tienen ya licenciado, ¿no?, el AutoCAD y el ArcGIS, porque la gran mayoría trabajan con estos dos software. Entonces, como si ya lo tuvieran, si ya lo tienen licenciado, entonces tú lo primero que te pones a pensar y dices, bueno, como ya tengo el ArcGIS licenciado, entonces dentro de mi proyecto de este sistema de información geográfica para riesgos, entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizo el famoso ArcGIS. Pero si no lo tuviera, utilizo el QGIS o el GBGIS, ¿no es cierto? Que son softwares libres
que nadie les va a molestar porque su uso es libre para cualquier persona. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya tengo definido mi base de datos, mi entrada de datos, mi integración, ¿qué es lo que tengo que hacer? A trabajar, pues, ¿no es cierto? Tengo que trabajar, tengo que editar justamente toda la información que tengo que almacenar en mi base de datos que ya he creado, tengo que justamente graficar o georreferenciar, o tengo que rasterizar todos los planos que tengo para tener información de primera mano. Entonces, todo lo que hago es eso. Entonces, tengo que tener ya también personal, qué personal me va a ayudar, qué personal puedo necesitar, qué tipo de especialistas puedo necesitar, en qué me pueden apoyar. Entonces, todo eso lo voy a hacer en la edición, ¿no es cierto? En mi proyecto tengo que analizar y tengo que decir, esto voy a necesitar para esto, para esto, para esto. Ahí que voy a editar lo que decía, ¿no? La parte geométrica, que son los planos, y la parte temática, que son la base de datos como encuestas. Y de ahí tengo que ponerme a pensar, ¿cómo voy a estructurar este sistema de información? Con tanta información que voy a tener, tengo que tener una estructura. Porque de esa estructura voy a explotar este SIG. ¿Y cómo lo voy a explotar? Haciendo análisis. ¿Ya? Voy a hacer un análisis. Y para eso yo necesito hacer justamente este diseño conceptual del sistema de información geográfica. Porque para eso tengo que tener un objetivo. ¿Para qué estoy haciendo este proyecto? Por ejemplo, el proyecto voy a hacerlo exclusivamente para determinar riesgos en una microcuenca. ¿Cierto? Entonces yo ya tengo la información, ya tengo todo dotado, entonces ahora voy a realizar y hago mi diseño conceptual, ¿no? Que más adelante les voy a enseñar también cómo se hace un diseño conceptual. Pero para eso, mi principal objetivo, tengo que tenerle claro, ¿ya? Entonces, es como ustedes van a hacer una tesis, igualito, ¿no? O un informe, una monografía. Tienen que tener claro el objetivo del proyecto. En este caso voy a poner un ejemplo que va a ser justamente para determinar los riesgos en una microcuenca, ¿no es cierto? Entonces, como objetivo fundamental, voy a tener en la cabeza decir que tengo que buscar información, un conjunto de datos, y a la vez tengo que buscar una zona de estudio. De hecho, que mi proyecto tiene que tener una zona de estudio. Entonces, tengo que ubicar la microcuenca donde yo voy a querer realizar justamente este análisis de riesgos. Entonces, voy a tener en mi objetivo, voy a tener que indicar qué tipo de base de datos necesito y a la vez voy a indicar la zona de estudio. ¿Listo? Ahí también tengo que definir mis modelos de datos, lo que les decía. El modelo descriptivo. Ahí tengo que tener justamente las encuestas, tengo que tener los conceptos que van a ir, ¿no? Las descripciones de cada identidad o entidad, tengo que tener el modelo descriptivo de los atributos y al final de las relaciones que voy a realizar. Tengo que tenerlo claro ya, descrito, qué tipo de relación voy a hacer con tales información. ¿Listo? Y a la vez también tengo que tener un modelo espacial. ¿Esto qué implica? Que también tengo que tener mis parámetros espaciales. Por ejemplo, mis parámetros espaciales, ¿quién las coloca acá en Perú? En este caso, ahorita es el Instituto Geográfico Nacional y también es esta famosa oficina que es la Infraestructura de Datos Espaciales, que es un famoso IDE. Ya, entonces, ellos son los que de otra manera están parametrando justamente estos parámetros espaciales para realizar mi sistema de información geográfica. ¿Ya? También tengo que ver el tipo de modelo que voy a utilizar, si va a ser raster o va a ser vectorial. Porque raster se me viene a la cabeza rápido. Raster, imágenes satelitales, ortofotos, fotos de los drones, ¿no es cierto? Hoy en día ustedes ya saben que se está utilizando bastante fotografía de los drones para realizar justamente ya los proyectos, ¿no es cierto? Y vectorial se me viene a la cabeza rápido. AutoCAD, vectorial, ¿qué tengo? Línea, polígono, ¿no es cierto? Tengo línea, polígono y punto. Son tres aspectos vectoriales que tengo que meterme a la cabeza. Entonces, los planos en AutoCAD tienen eso.
El modelo raster, imágenes satelitales, ortofotos, las tengo. Entonces, tengo que crear y definir mis modelos a utilizar en mi proyecto. ¿Listo? Y de ahí yo lo que voy a hacer justamente, hacer la entrada de mis datos. Nosotros voy a tener que, como les he indicado, ya pensar en cómo voy a realizar la entrada de estos datos. Utilizaré, como les digo, un software que puede ser, hasta el momento, yo por ejemplo, he estado haciendo programación con el famoso Fox Pro, ¿no? Que es una herramienta tanto de base de datos y te puede crear también o programar software, pero eso ya pasó, ahora ya apareció mejores, ¿no? Ahora es el Visual Basic y tenemos para gestor de datos el MSQL. Entonces, si yo quiero hacer un verdadero sistema de información geográfica, pues tengo que tener todo y tengo que respetar las fases para crear este ciclo. Por favor, no crean que el sistema de información geográfica simplemente es ArcGIS, ya les he dicho, sáquense de la cabeza. Crear un sistema de información geográfica es crear un proyecto. Un proyecto porque nosotros necesitamos sí o sí saber para qué. ¿Para qué hacemos un sistema de información geográfica? Un ejemplo lo puse es para riesgos. Otro puede ser para restos arqueológicos. Otro puede ser, ¿para qué? Contaminación ambiental. ¿Para qué más? Puede ser la ubicación en lo que es para el recojo de residuos sólidos. Créanme que hacer un proyecto de un sistema de información geográfica te puede servir para muchas cosas, pero tienes que tener claro. Por favor, eso no lo van a confundir. Cuando yo pongo un SIG, no me va a poner, es el ArcGIS, no. El SIG es un sistema integrado, ¿no?, de información que sirve para realizar análisis y pueda botar reportes, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta, por favor, eso. Esta pregunta se hacen todos, ¿no? ¿Para qué sirve especificar los objetivos de un proyecto SIG? Y las posibilidades y las posibles consultas que ha de resolver cuando sea operativo. Es muy importante que yo especifique mis objetivos en un proyecto, porque al final yo tengo que resolver mediante mis consultas, pero ya poniéndolo en práctica. ¿Eso qué implica? Que todos mis objetivos que yo puse en el proyecto, pues tienen que funcionar en la realidad. Porque si no funcionan en la realidad, ¿qué implica? Que tu diseño conceptual no sirvió. Que tu diseño para hacer un proyecto SIG no sirvió. Entonces, por favor, siempre tener en cuenta esta pregunta. De la creación de esta fase, nos quedamos justamente ya en la entrada, ¿no es cierto? En la entrada vamos a dar datos como atributos, que son prácticamente encuestas, ¿no es cierto? Y en el otro lado que son datos espaciales, que serían los planos y las imágenes satelitales, ¿no es cierto? Para eso siempre va a tener que tener relación. La relación entre base de datos alfanumérico y base de datos gráfico, se va a hacer siempre una relación, se va a integrar, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos que justamente tener en cuenta el diseño conceptual, los modelos de datos, el modelo descriptivo y al final el modelo espacial. Y justamente a esto ya viene lo que nosotros vamos a hablar, el modelo espacial, que justamente ¿qué es? Juntar lo vectorial con los rastros. Imágenes satelitales con los planos que yo puedo tener de una carretera, que justamente lo que va a hacer es integrar, ¿no? ¿Para qué? Para que juntos tengan un sistema de referencia y tengan una buena precisión. Hoy en día es más fácil, y se han dado cuenta, que si tú vas al googlear, tienes una imagen satelital y lo tienes referenciado. No es de buena precisión, pero te sirve, ¿ya? Raster te puede servir para ubicar, lo llevas para integrarlo, pero tienes en lo vectorial. Imagina que has hecho un levantamiento topográfico, ¿no? O has hecho un levantamiento geodésico, lo llevas encima de la imagen satelital, pues va a calzar.
Y si no calza, ¿qué vamos a hacer? Ortorrectificar, una palabra nueva para ustedes. Ortorrectificar la imagen satelital para que tenga una buena precisión. Muchas veces se han dado cuenta que ya están utilizando mucho las imágenes satelitales, ¿ya? Para hacer también diferentes tipos de análisis. A eso ya hemos diseñado el diseño conceptual de un GIS, ya tenemos los datos de entrada, ya hemos recopilado, evaluado los datos espaciales y temáticos, entonces ahora ya viene el proceso de entrada de datos, también ya lo hemos hecho, hemos cambiado formatos y todo eso. Entonces todo esto nos conlleva a este capítulo, que nosotros debemos de tener claro cómo crear un proyecto. ¿Listo? No se olviden, por favor, anteriormente hemos hablado que siempre va a ser el diseño conceptual, vamos a ver nuestros modelos de datos, nuestro modelo descriptivo y nuestro modelo espacial, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener claro los datos de entrada. Todos los datos de entrada que nos va a servir, porque podemos tener mucha información, pero tenemos que clasificar también todos los datos que vamos a poder nosotros entrar a nuestro sistema de información geográfica. ¿Listo? No nos alcanza ya el tiempo, ya nos quedamos aquí. Ya la siguiente sesión vamos a terminar de cómo terminar las fases de esta creación de este sistema de información geográfica. También vamos a hablar sobre los famosos metadatos, porque ya estamos entrando al software, puede ser ArcGIS o cualquier software, pero va a tener que utilizar una infinidad de bases de datos, ¿listo? Pero para eso se necesita tener una biblioteca, ¿no es cierto? Y en esa biblioteca se le llama los famosos metadatos, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Listo, a ver, vamos a llamar asistencia rápidamente. Voy a compartir, voy a dejar de compartir y voy a compartir la asistencia.